Ya, vamos a hablar de algo que es complicado, se lo anticipo para que abra una dimensión de su cabeza porque esto es tan interesante. Vamos a hablar de la epigenética y de los relojes epigenéticos que nos permiten identificar el envejecimiento, la edad que realmente tenemos, porque yo, por ejemplo, me veo de 15, pero no tengo 15. Y viceversa, ¿no? Uno podría ver si mis células corresponden a una persona de 15 o a la de una de 42, que es lo que tengo de verdad. Ese tipo de investigaciones precisas son los que la epigenética nos permite descubrir, pero mucho más interesante que lo que le acabo de decir es que nos permite salir de lo que entendemos como una condena. Habitualmente cuando hablamos de nuestro pasado genético es como, tiene diabetes, igual que su mamá, listo, como que se resolvió. Pero resulta que no estamos condenados a tener diabetes porque en nuestra familia haya. Depende mucho de nuestra conducta durante la vida. Y eso sí estudia la epigenética, cómo uno puede activar o desactivar ciertos genes y de esa manera tener una vida mucho más sana. Para hablar sobre esta complicada cosa estamos con una especialista, Paulina Correa, profesora del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Paulina. Puedo haber cometido muchos errores y tienes todo el derecho a corregirme ahora mismo. No, está muy bien presentado. Muchísimas gracias por la invitación. Paulina, me parece apasionante el tema de la epigenética, principalmente por lo de la condena, ¿no? Estamos muy acostumbrados a decir, no, es que somos familia de diabéticos, así que ahora que tengo 16 años tengo que asumir que voy a ser diabética. ¿Por qué ya podemos decir que eso no es cierto? Bueno, las metilaciones son cambios que permiten encender o desactivar determinados genes que son los que van a terminar expresando algunas enfermedades como la diabetes. La verdad es que nosotros portamos muchísimos genes que tienen que ver con insulinoresistencia o con diabetes y no los vamos a encender todos. Probablemente hay gente que no los va a encender nunca y nunca va a tener diabetes. Y por la misma regla de 3 hay gente que sí los va a encender y que sí va a expresar esa enfermedad. Ahora, la maravilla o la ventaja o la grandeza que tienen los cambios epigenéticos es que son cambios potencialmente modificables, que no es lo mismo que una mutación, que eso sí que representa una especie de condena y no tenemos mucho que hacer. Pero los cambios epigenéticos sí pueden ser modulados. Y buena parte de esa modulación tiene que ver, como decías tú, con algunas conductas que nosotros tenemos, pero también con aspectos que tienen que ver con el medio ambiente en el que nos criamos. Partamos primero por el mismo ejemplo que estaba dando de la cuestión alimenticia. Aparte, tú trabajas en este campo de la nutrición. ¿Qué cosas nosotros podemos prevenir o mejorar desde el punto de vista de nuestra predisposición genética, modificando ciertas conductas en nuestra vida? Por ejemplo, lo que tiene que ver con los cambios epigenéticos asociados al paso del tiempo y que son los que van a, de alguna manera, ayudarnos a predecir la edad biológica que tú comentabas antes, que no necesariamente tiene que coincidir con la edad cronológica. Hay intervenciones basadas en estilos de vida que pueden tener un efecto positivo en esto de ir añadiendo años biológicos, ¿ya? ¿Qué intervenciones pueden tener un efecto positivo? El ejercicio tiene un efecto que es muy positivo. Algunas dietas basadas en este paradigma de la restricción calórica también tienen un efecto positivo en términos de modificaciones epigenéticas que van a hacer que nosotros podamos vivir por más tiempo y tener una mejor calidad de vida a medida que vamos ganando años, ¿no? Porque esa es un poco la clave del asunto. Entremos en ese detalle chiquito de las dietas basadas en la restricción calórica. Quiere decir que tenemos que comer menos calorías, pero no menos nutrientes. Exactamente, esa es una de las cosas por las que además es importante que cuando uno va a iniciar un cambio en los patrones alimentarios que apunta a la restricción calórica tenga una buena asesoría profesional, porque la restricción calórica involucra reducir la cantidad de calorías entre un 10 y un 40% y también ajustar algunos horarios de los alimentos. Habitualmente uno se va a saltar o el desayuno o la cena. Y eso de alguna manera va a afectar también el consumo de algunos nutrientes que son clave para nosotros y para poder tener una vida de la mejor calidad. Entonces, esas asesorías profesionales lo que te ayudan es primero a saber si tu condición de salud de base es compatible con estos nuevos formatos, cuánta es la cantidad de calorías que tú deberías reducir y tercero, cómo puedes incorporar un gran abanico de alimentos que puedan dar cuenta de todos los requerimientos nutricionales en función de tu sexo, tu edad y tus condiciones de salud. Cuando uno baja, uno creería, voy a hablar desde el sentido común, cuando uno baja el consumo calórico, de alguna forma el cuerpo se estresa. Sí. Ese estrés, ¿por qué es bueno?
A ver, se estresa porque efectivamente en los ayunos una de las consecuencias que tienen es elevar la hormona que regula nuestra respuesta al estrés, que se llama cortisol. Por lo tanto, tampoco es tan bueno estos ayunos tan prolongados, ¿ya? Normalmente el ayuno intermitente, que es una de las formas de restricción calórica que más se utiliza en seres humanos, tiene ventanas que van desde las 12 a las 20 horas, ¿ya? Y a medida que uno va incrementando esta ventana del ayuno, obviamente que los niveles de cortisol siguen aumentados y eso cuando es crónico no tiene un efecto que es demasiado bueno para nuestra fisiología. Por lo tanto, esa es otra cosa que una asesoría profesional también te podría orientar. Más que el hecho de que aumente el estrés, el proceso biológico que está detrás de este efecto prolongevidad de los ayunos intermitentes o de la restricción calórica es la autofagia, que es un proceso de autolimpieza celular. Nosotros cuando hacemos la limpieza en casa, echamos todos a una bolsa y lo tiramos para que se lo lleve el camión. Bueno, la célula hace lo mismo, lo echa en unas bolsas, pero se come su propia basura, ¿ya? Por eso que se llama autofagia. Y este proceso de autolimpieza celular lo que hace es eliminar toda una serie de organelos que ya no están haciendo su trabajo y que de hecho están estorbando a la célula y que la hacen después que se no pueda alojan en funcionar. lugares que generan grandes degeneraciones. Después esto se elimina, la célula se lo come y eso se elimina. Entonces esto sucede a partir más o menos de unas 12 horas de ayuno. Claro, eso pasa cuando lo haces, pero si no haces eso, la basura sigue circulando en el sistema y se te aloja en el cerebro, bueno, generando otro tipo de enfermedades. O sea, la célula se empieza a envejecer y nuestras células son tan inteligentes que saben en qué momento tienen que programar su propia muerte. Cuando ya sabe que no puede hacer su trabajo como debía hacerlo, reprograma su propia muerte. Entonces, es una forma de decirlo ya. Ahora avancemos hacia otro tipo de reprogramaciones que permitiría la epigenética. Hablábamos de que, por ejemplo, comentabas tú que cuando uno está expuesto a situaciones de entorno muy estresantes durante la infancia, por ejemplo, eso aumenta tus probabilidades de envejecer prematuramente o empeora. ¿Uno se puede curar de esas cosas? O sea, si yo tuve una infancia muy adversa, ¿hasta cuándo y de qué manera podría yo sanarme de ese problema de infancia que finalmente se traduce en envejecimiento, más allá de lo psicológico? Sí. Bueno, todos venimos con una programación epigenética que nos permite sobrevivir al estrés del parto, ¿ya? Tener que sacar un niño por un canal tan estrecho es un estrés también para el bebé, no solo para la madre que lo está dando a luz. Entonces, una de las programaciones que tenemos hace que ese bebé cuando nace tenga una sensibilidad aumentada al estrés. Lo que debería suceder después es que ese bebé, al criarse en un ambiente donde no hay ningún tipo de amenaza para él o para ella, apague esta metilación. Cuando el ambiente en el que se cría un niño no tiene esas condiciones de hacerle sentir debidamente protegido, que es lo que le sucede a muchos niños que son maltratados o que se crían en hogares donde hay violencia intrafamiliar o donde hay inseguridad financiera, etcétera, esa programación no se apaga y persiste en el tiempo. El problema es que nuestra respuesta al estrés queda alterada por no apagar esta programación y al tener estos niveles de cortisol aumentados de manera permanente, nosotros vamos dañando lentamente nuestras células, nuestros órganos y envejecemos prematuramente. ¿Y cómo uno se puede mejorar? El antídoto, eso es lo que... En realidad el antídoto viene de proporcionar un ambiente adecuado a ese niño. Por lo tanto, cuando nosotros estamos pensando en una política de envejecimiento saludable, también deberíamos pensar en la protección a la infancia. Y del nacimiento. Pero imaginemos que no, porque Chile tiene unos índices espantosos en esta materia. Exactamente. Entonces, imaginemos que no, que los niños no tuvieron eso, no sé, los primeros 5 años. ¿Existe alguna posibilidad después de sanar eso y de cuidarlo de alguna manera? La ciencia lo que ha podido observar es que esa programación en etapas tempranas de la vida puede ser apagada, pero después ya no se apaga. ¿Etapas tempranas significa? La infancia y la niñez. ¿Hasta los? Hasta los 8 años, 10 años. O sea, uno podría encontrar un niño de 2 años y sanarlo. Y todavía, sí. Hasta que llegue. Sí. Y de hecho eso está bien documentado en modelos animales y en modelos humanos. El problema es que esas metilaciones también, eso no lo habíamos comentado antes, se pueden traspasar a la descendencia. A ver, volvamos sobre la definición de metilación, que lo encuentro terrible la palabra. Metilación es como una islita, es como un grupo. La metilación es una señal. Lo que pasa es que el lugar en la secuencia del ADN donde podemos encontrar estas señales son
se llaman islas CPG. Entonces, a lo mejor por eso te suena el concepto de isla. Pero no es que sea necesariamente una isla, sino que es, una señal química que se apaga o que se enciende. Eso. Ya, es como un interruptor. Correcto. Ya, y cuando el interruptor queda prendido es cuando viene, en este caso, programado para ser prendido y apagado, y en este caso queda prendido, hay que Hay algunos que deberían estar encendidos y otros deberían estar apagados. Por ejemplo, los que tienen que ver con envejecimiento, el problema es que se van apagando muchos de estos interruptores. Eso es natural que suceda en el proceso de envejecimiento, pero cuando este es un proceso de envejecimiento que se presenta antes de tiempo, eso ya no es normal. Ya, y al revés. Venimos programados para que naturalmente se nos vayan apagando los interruptores, pero una modificación en tener menos estrés o hacer más ejercicio o comer de una forma distinta, ¿puede postergar cuando se van a apagar esos interruptores? Sí. Ya. Bueno, es que aquí está el futuro, digamos, ¿no? Porque con una población que está envejeciendo como la nuestra y con los problemas que estamos teniendo y con el aumento de las enfermedades degenerativas, como que es este el campo donde podemos jugar, ¿no? Bueno, de hecho es tan cierto que lo puedes apagar si introduces todos esos cambios, por supuesto, que hay gente que cuando se ha hecho evaluación de la edad biológica a través de estos instrumentos que se llaman relojes epigenéticos, su edad biológica puede salir por encima de su edad cronológica y cuando se lo repiten un tiempo después de haber introducido estos cambios, ya puede coincidir, incluso puede estar situada por debajo de su edad cronológica. ¿Cómo uno se hace ese examen? Ese examen está disponible comercialmente en algunos países y dependiendo del tipo de examen que tú escojas, puedes utilizar sangre o puedes utilizar algunas secreciones como orina y saliva. Los más precisos son los que utilizan sangre y orina. Esto ya debería ser una herramienta de salud pública si queremos resolver los problemas a futuro, ¿no? Lo que sucede es que todavía los costos de estas determinaciones son tan elevados que es imposible pensar que estén disponibles en atención primaria. De hecho, nosotros para poder introducirlo en el proyecto de investigación que lo vamos a hacer, tuvimos que contactar con la persona que había generado el algoritmo para que nos pudiera hacer un precio que es abordable. Un descuento. Exactamente, porque los estándares de financiación de la ciencia en Chile no dan para que uno pueda hacer en una gran muestra de personas una determinación como el reloj epigenético. Genial, Paulina, el tema. Nos quedamos de todas maneras cortas, se nos acabó el tiempo, pero queremos volver a tenerte aquí. Además, porque cuando tú hablas de esa gran cantidad de personas es porque trabajas con una cohorte, así que podríamos revisar un poco los resultados de esa cohorte en esta materia. Sí, seguramente van a salir cosas muy interesantes, porque tenemos algunas cosas preliminares, no tenemos todavía el reloj, pero sí de otros biomarcadores y la sospecha de que efectivamente estamos envejeciendo antes de tiempo o de manera acelerada, ya se empieza a confirmar. Y cuando tengamos el reloj, creo que va a ser también muy interesante poder compartirlo con ustedes y con la mayor cantidad de gente Aquí posible. queremos tener la primicia, te la encargo, ¿ya? Perfecto. La primicia. Nosotros hasta que llegamos con esta entrevista, pero fíjese lo relevante. Yo sé que es complicado el tema, pero estamos en una población envejecida, sometida a altos niveles de estrés, a terribles índices de obesidad, y resulta que en vez de mejorar nuestras posibilidades a medida que envejecemos, las empeoramos. De alguna manera, ser más viejos celularmente es muy grave, porque finalmente nos ponen en la lista primero de quienes pueden padecer de estas enfermedades a las que todos tememos, las enfermedades degenerativas o incluso otros padecimientos que no queremos tener en una vejez que cada vez más larga, ¿verdad?